para nuestra alma. Y aquellos que nos ven en las redes sociales también sean bienvenidos a esta programación de esta noche. Y preparen su corazón, que Dios también tiene algo especial para nuestras vidas. Así que tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor en esta noche. Para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículos 30. Ezequiel 22:30. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios, esperando, Señor, una manifestación del poder de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Padre, bendice nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor, por lo cual, Señor, sabemos que hará la obra para la cual tú la has enviado en esta noche. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, con libertad, hablando y edificándonos en esta noche. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. Hermanos, una noche de derramamiento del Espíritu Santo, una semana intensa, donde estamos en ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos están haciendo el ayuno? Gloria a Dios. Se puede sentir, hermanos, se puede sentir, porque cuando está en ese espíritu se siente la humildad, se siente algo en nuestro ser, que algo está quebrantado, se siente como tristeza, pero al mismo tiempo un gozo, una alegría, una fortaleza que viene de parte de Dios. Así que no desmayes, sigamos adelante. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos cómo Dios ha levantado hombres y mujeres que les ha llenado del poder de su Espíritu Santo para convertirlos en aquellos atalayas, para convertirlos en aquellos intercesores que anuncian al pueblo el porvenir, aquellos que se paran en la brecha, aquellos que interceden a favor de otros. Y esta noche le voy a estar hablando bajo el tema: Dios aún anda buscando intercesores. La misma necesidad que hubo antes, la hay el día de hoy. Entonces aquí vemos que el profeta Ezequiel era un sacerdote, pero Dios lo levanta como profeta también. Fue uno de tantos de los que Dios usó en esos tiempos para advertir a su pueblo y para advertir al mundo. Y Ezequiel fue usado poderosamente en ese tiempo, porque él fue levantado para anunciarle a Judá el juicio que venía por su mal comportamiento, por su desobediencia, por su desviación. Entonces, pero ellos no obedecieron. Ellos siguieron su camino, ignoraron las advertencias de Dios, y el juicio vino sobre ellos. Pero fue tanta la maldad y el desenfreno del pueblo que aún lo santo de Dios fue profanado. Y Dios le revela a Ezequiel el motivo por el cual el castigo había venido a Judá. Y esto es lo que acabamos de leer, donde le dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este fue el motivo, hermanos, por el cual el juicio de Dios cayó sobre el pueblo. Ellos fueron llevados en cautiverio. Su ciudad, Jerusalén, fue destruida y la mayoría murió a espada. El que no fue llevado cautivo a Babilonia murió a espada, hambre, pestilencia, porque era el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios buscó a alguien que interviniera, alguien que clamara al favor del pueblo, y todos se habían corrompido. No había nadie que clamara a Dios para poder alcanzar la misericordia. Y esta, hermanos, es la necesidad que está vigente hasta el día de hoy en nuestra iglesia. Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos a dejar el egocentrismo espiritual,
y comenzar a clamar con llanto y súplicas delante de Dios, no solamente por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades de aquellos que están en sufrimiento. Dios quiere que se levanten aquellos intercesores por la salvación de los perdidos, por la restauración de los matrimonios y las familias desintegradas, para que Dios levante al caído y para que Dios le dé fuerza a aquel para que no caiga. Aquel que está débil necesita fuerza para que no caiga. Hermanos, Dios anda buscando intercesores para que restauren y que no destruyan, que clamen y que no juzguen, para que en lugar de juicio tengan misericordia y ahí donde hay muerte podamos llevar vida. Esa es la clase de persona que Dios anda buscando el día de hoy, porque hay una necesidad en medio nuestro. Hay tanta necesidad. Si tan solo miramos a las familias en nuestros propios hogares, hay necesidad por la cual debemos estar clamando. Y tenemos esperanza que Dios va a hacer una obra, porque Dios ha prometido grandes cosas, pero no vemos que llegue porque tal vez nos hemos cruzado de brazos, nos hemos confiado y no estamos clamando, no estamos suplicando en oración, en clamor para que esa promesa se cumpla. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que habla a favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. Es clamar a Dios por la necesidad de otro. Un verdadero intercesor es compasivo, misericordioso y lleno de amor. Es alguien que se hace muy sensible al dolor y a la carga de otros. Por ejemplo, Dios mismo en la Trinidad se puede ver cómo Dios es un intercesor. Cómo Dios Padre intercedió a favor de la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y luego Jesucristo viene a la tierra y Él paga con su propia vida, nos compra con su sangre, pero después de muerto y resucitado, Él es ascendido al cielo y dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice la Biblia. Y como no sabemos cómo pedir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí vemos, hermanos, Dios mismo intercediendo por nosotros. ¿Cuánto más no se va a alegrar el corazón de Dios si nosotros intercedemos los unos por los otros? Si nosotros como hijos de Dios intercedemos por aquel que está sufriendo, por aquel que está enfermo, por aquel que está necesitado de Dios, por aquel que va rumbo al infierno si no se arrepiente, si no viene a la luz de Cristo. Un verdadero intercesor tiene una amistad con Dios, recibe revelación, recibe visiones, recibe sueños y es advertido de lo porvenir para que interceda y discierna los tiempos y los cumplimientos de las promesas de Dios. Y un verdadero intercesor fue Daniel. Todos conocemos que Daniel era un hombre que amaba la oración 3 veces al día. Y él, hermano, no se entretenía, no perdía el tiempo en las redes sociales. Él estaba de rodillas. Cualquier tiempo libre que él tenía, iba a correr a la presencia de Dios. Porque cuando se hace un hábito en nuestras vidas, hermanos, se anhela, se extraña, pero cuesta habituarnos en la oración. Pero el profeta Daniel, durante el cautiverio en Babilonia, tuvo grandes visiones y revelaciones que muchas veces no entendía. Pero ¿sabe lo que él hacía cuando no entendía? Corría de rodillas a preguntarle al Señor. Antes de ir a divulgar la visión, el sueño, él corría a decirle: Señor, ¿qué significa y qué quieres que haga con esto? Para él poder interceder, para ver los cumplimientos de Dios en esas promesas. Entonces vemos que Daniel es el verdadero ejemplo de un intercesor con un gran discernimiento espiritual para entender los tiempos de Dios. Esas son algunas de las características que tiene un intercesor. Y mire, en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículos del 1 al 3, vamos a ver lo que dice.
en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué entendemos aquí de esto? Había una promesa de Dios en los libros, en los escritos. Y Daniel indagó, porque él estaba ya en Babilonia en cautiverio. Y él comenzó a indagar si Dios habló tanto y dijo que a tal año, 70 años, la promesa de él iba a cumplirse, que el fin llegaría de este cautiverio, pero nada estaba pasando. Eso preocupó a Daniel, eso fue lo que lo motivó a correr a la presencia de Dios. Él fue despierto, ese espíritu intercesor comenzó a indagar en la palabra de Dios y él dijo, alguien tiene que levantarse para ver esa promesa de Dios cumplida en el pueblo. Y el espíritu intercesor de Daniel comenzó a gemir a Dios. Y él comienza a decirle al Señor, hay una promesa para tu pueblo, pero no se está cumpliendo. Y Daniel comienza esa intercesión con Dios, le confiesa todos los pecados del pueblo, haciendo los suyos cuando él no los había cometido. Pero eso es lo que hace un intercesor, toma el lugar de su hermano para buscar el perdón y la misericordia de Dios. Y Dios le concedió la petición y el cumplimiento del fin del cautiverio llegó, porque Daniel entendió que el tiempo se había cumplido y oró a favor del pueblo y Dios escuchó y esa promesa se cumplió. ¿Cuántas promesas, hermanos, Dios no nos ha hecho a nosotros, tanto individualmente como iglesia? Pero pareciera que Dios no habló, pareciera que Dios se equivocó porque no sucede nada. Pero déjeme decirle, es que no nos hemos humillado. Aún nuestro espíritu de intercesor no se ha levantado, no se ha despertado para que comencemos a reclamar esas promesas que deben cumplirse. Porque si salieron de la boca de Jehová, se va a cumplir tarde o que temprano. Pero debemos de creerla y no solamente creerla, debemos orar, interceder para que eso suceda. Hermano, Dios quiere que despertemos para ser intercesores. Porque el enemigo se está robando todas esas promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos humillarnos y buscar a Dios de todo corazón. Si no tenemos el hábito de orar, comencemos a hacerlo y usted verá la diferencia de lo que Dios va a hacer, no solo en su vida, no solamente en su familia, sino en toda la congregación. Y aún en aquellos vecinos, aquellos que no quieren saber nada con Dios, Dios los puede cambiar y transformar. ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas? ¿Cuántos de nosotros no estamos aquí por las oraciones de alguien? Y Dios sigue buscando intercesores que intercedan a favor del pueblo. Punto número 1. Alguien que haga vallado. Alguien que se ponga en defensa, alguien que abogue por el pueblo. Un intercesor es aquel que pasa tiempo a solas con Dios, desarrollando una relación de intimidad y amistad con Él. Y es ahí en el secreto donde Dios le revela sus planes y sus propósitos. Todo aquel, hermanos, que ora en el secreto, aquel que pasa tiempos a solas con Dios, logra desarrollar una amistad con Dios. No es que Dios tenga favoritos, no es que Dios ame a otros más, es cómo está tu corazón, qué tanto amas tú a Dios. Mira, Jesús tenía 12 discípulos y tenía uno que usted y yo no lo hubiéramos querido en el grupo, ¿verdad? Tenía Judas también y él no lo rechazó. Pero de esos 12 habían 3 íntimos. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Eran los de la foto, donde Jesús se iba, allá iban ellos. Donde miraban a ellos 3, por ahí anda Jesús también. Pero de esos 3 había uno aún más cercano a Jesús, Juan.
que él recibió la revelación del Apocalipsis. Tantas revelaciones que los otros no tuvieron, porque había una amistad tan profunda, un lazo que los conectaba tanto. Pero no era que Jesús amaba a uno más que otro, sino que era Juan el que se acercaba más a él. Y eso es lo que Dios anda buscando, corazones que lo amen y que lo busquen. Porque podemos decir de palabra que le amamos, pero con hechos no pasa nada. Necesitamos, hermanos, que se despierte nuestro espíritu intercesor para que conozcamos a Dios, para que conozcamos su voluntad, cuál es el propósito por el cual usted y yo hemos sido salvos en estos tiempos. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero debemos de creer. Un intercesor es aquel que tiene intimidad y desarrolla una amistad con Él. Y es aquel que recibe revelación de parte de Dios. Mire, y uno de los intercesores desde Génesis es Abraham. Abraham tenía una relación, una amistad con Dios, que Dios no le encubría nada. Mire lo que dice Génesis 18, versículos 17 y 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Había una relación. Sabía que cuando usted tiene una relación de intimidad, una amistad cercana, usted le cuenta casi todo. Usted le cuenta todo a sus amigos íntimos. Bueno, esa era la relación que tenía Abraham con Dios. Por eso dijo: yo no le voy a encubrir, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios comienza a mostrarle la condición en que se encontraba Sodoma y Gomorra. Había un pecado tan profundo que Dios había decidido destruir a esas ciudades. Hermanos, pero le habla y le cuenta a Abraham. ¿Para qué? Para que comenzara a interceder. Porque él sabía el corazón y conocía el corazón de Abraham. Que Abraham no se iba a quedar de brazos cruzados esperando a que el fuego caera del cielo como Jonás, ¿verdad? Sino que él iba a levantarse a clamar por Sodoma y Gomorra. Hermanos, y ahí comienza. Cuando Dios le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, él le dice: Señor, ¿acaso destruirás tú tanto al justo con el impío? Le dice Dios: no. Si tan solo hubieran 50 justos en esas ciudades, destruiría la ciudad. Por amor a esos 50 no lo haría. Y ahí comenzó la negociación. Comenzó Abraham a interceder, a tratar de convencer a Dios que no destruyera la ciudad. Porque eso es lo que hace un intercesor. Comienza a abogar, comienza a rogar misericordia, comienza a clamar a Dios en favor de otro. Y eran pecadores, pero él no quería la destrucción, la perdición de esas almas. Y ahí comenzó. Pero miren Génesis 18, 32 y 33. Y dice Abraham: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. Y le contesta el Señor: no la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Intercedió, trató de apaciguar la ira de Dios, pero no pudo, porque era tanta la maldad de la gente que no había ni siquiera 10 justos en esas ciudades. Pero Dios sabe que con ese ruego, con ese clamor, con esa intercesión de Abraham, tuvo misericordia de su primo, de su sobrino, no sé qué era, Lot, y de su familia. Mire el poder que hay en la oración. Cuando nosotros clamamos, intercedemos por alguien que está perdido, hundido en las drogas, en el alcohol, qué sé yo, en cualquier pecado, Dios puede tocar ese corazón. Dios puede compadecerse y tener misericordia del perdido, como lo tuvo de cada uno de nosotros. Usted no sabe la oración de quién, o la respuesta a la oración de alguien es el fruto que usted está dando el día de hoy.
Hermanos, Dios contesta las oraciones y Dios se apiada. Dios tiene misericordia cuando intercedemos, pero no una oracioncita de vez en cuando. Es que tenemos que tomarla diario, todo el tiempo, clamar hasta ver la obra de Dios hecha en esa persona. Hermanos, y Lot fue salvo, pero siempre hay uno desobediente. Dios le dijo: váyanse corriendo porque van a salir ahumados de esta ciudad si no se apuran. Y se van corriendo, pero por favor no volteen hacia atrás, no miren lo que oigan. Pero siempre hay un curioso. Y la mujer de Lot volvió cuando oyó el estruendo y se quedó hecha estatua de sal. Pero el poder de la oración y la misericordia de Dios lograron salvar a Lot. Abraham lo hizo, intentó, pero al menos salvó a su sobrino y a su familia. Ninguna oración es en vano. Ninguna oración es pérdida de tiempo. Dios siempre toma en cuenta ese sacrificio, esas lágrimas que derramamos delante de Él. Y tarde o que temprano, como decía la canción, ¿verdad? Lo que hemos sembrado tal vez con lágrimas, lo vamos a cosechar pronto. Otro intercesor, hermanos, Moisés. Un hombre que le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Un intercesor quien siempre luchó por la libertad y por el perdón del pecado del pueblo de Israel. Aun cuando el pueblo renegaba y desobedecía a Dios, Moisés siempre acudía a Dios para ser mediador entre Dios y su pueblo. Cada vez que el pueblo pecaba, Moisés rogaba y Dios lo perdonaba. Pero siempre habían consecuencias. Mire, cuando desobedecemos a Dios, cuando pecamos, nos humillamos y Dios tiene misericordia, nos perdona. Pero muchas veces hay consecuencias de ese pecado, de esa falta. Pero Dios es bueno, Dios en su misericordia nos perdona. Cada vez que el pueblo pecaba, Moisés siempre estaba intercediendo. Él no perdía el tiempo, él no se cruzaba de brazos a ver cómo Dios mataba al pueblo. Él siempre se ponía en medio, tanto que Dios siempre lo confrontaba. Y él sabía que Dios le agradaba eso, porque no permitía, o al menos Moisés intentaba apaciguar la ira de Dios. Y cuando los enemigos de Israel se levantaban a pelear contra ellos, ¿quién cree que era el primero que corría a la batalla? Era Moisés, pero él no corría a pelear cuerpo a cuerpo, sino que él corría a interceder, porque también desde antes las guerras eran físicas, pero también eran espirituales. Moisés siempre corría al monte de Jehová, a la presencia de Dios, corría a la montaña a interceder para que el Dios del cielo estuviera peleando por ellos. Cada vez que usted y yo, hermanos, corremos a la presencia de Dios, sin importar el problema que estemos pasando, sin importar la situación en la cual estamos viviendo el día de hoy, si corremos a su presencia, ahí encontramos paz, ahí encontramos fortaleza, ahí comienza Dios a obrar a nuestro favor. Cuando nosotros dejamos que Él comience a pelear por nosotros. Pero cuando nosotros intentamos nosotros mismos en nuestras fuerzas, nosotros querer resolver los problemas, no pasa nada, mejor empeoramos. Pero cuando aprendemos a descansar en Él, Él toma el control y nos da paz. Y mire, cuando se levantó la guerra con Amalek, mire lo que hizo Moisés. Toma a otros intercesores y suben a lo alto de la cumbre a clamar a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra
y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí que vemos, hermanos, que no hay superhéroes cristianos. Por muy ungidos que estemos, por mucha oración que hagamos, siempre nos vamos a cansar, porque somos débiles, somos frágiles en frente de las necesidades. Tarde o que temprano vamos a necesitar las oraciones de otros. Por eso es que Dios quiere que levantemos un clamor, que nos unamos como su pueblo, porque hay familias debilitadas, porque hay hermanos debilitados, porque hay gente que la guerra ha sido tan fuerte que ya no pueden más. Unos han caído, se han ido al mundo, otros Satanás los ha arrastrado. Pero ¿qué hace el pueblo? Moisés tenía la bendición de tener a 2 intercesores que le ayudaban cuando ellos ya no podían, porque ellos miraban que cuando Moisés bajaba las manos, el enemigo avanzaba. Pero cuando él levantaba las manos, entonces el enemigo retrocedía. Muchas veces, hermanos, tú vas a estar cansado, ya no hayas la salida. Ahí tienes que recorrer a buscar ayuda para que te ayuden a levantar tus manos, para que alguien te dé una llamadita por teléfono, te anime, una palabra que te fortalezca. Necesitamos, Dios mío, gente intercesora, gente que se preocupe por las necesidades también de otros. Aquí vemos, hermanos, cómo ellos lograron alcanzar la victoria, pero con la ayuda de otros. Moisés se cansaba, pero Dios les dio la victoria, porque ellos le levantaban las manos cuando estaban cansados. Y qué lindo saber, hermanos, cuando hay hermanos que están orando por ti. Hace unos días, hermanos, se acerca una hermana, mis hermanos, no me importa lo que esté pasando, no me diga, pero le voy a decir una cosa. Tengo días orando, Dios me está levantando todas las madrugadas a orar por usted. Yo solo quiero decirle que la victoria está en sus manos. Siga creyéndole a Dios, que Dios está en control. Hermanos, yo sé que Dios está haciendo cosas en cada uno de nosotros. Tú no sabes quién está intercediendo por ti. Dios no te abandona. No importa cuando a veces está recia la guerra, pareciera que estamos solos, pareciera que Dios nos ha abandonado. Pero déjame decirte, no estás solo. Cuando no siente la presencia de Dios, cuando siente que te han abandonado todos, es porque Dios está en silencio, viendo cómo reaccionas ante las circunstancias. Dios es fiel, hermano. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no te abandona. Pero tú no te sueltes, sigue clamando, sigue creyendo y verás lo que Dios va a hacer a tu favor. Aleluya. Dice Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es ley de Cristo. Debemos de ayudarnos unos a otros, debemos apoyarnos. Mire, Aarón y Hur no comenzaron a burlarse de Moisés porque ya no tenía fuerzas. Ellos no comenzaron a burlarse de él, a condenarlo, a juzgarlo. Ellos ayudaron a levantarle las manos. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien tambaleando que está a punto de caer? Qué bueno, yo sabía que eso le iba a pasar. Qué bueno, yo sabía que el diablo un día lo iba a arrastrar por pecador, por mentiroso, por esto, por lo otro. Eso no es lo que hace un intercesor. Aquel ve la necesidad y comienza a clamar a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Cambia su vida, cambia su corazón, cambia su manera de ser. Padre, ten misericordia, levántalo, fortalécelo. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros, de su pueblo. Que tengamos compasión, misericordia por aquel que está débil, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo levante, para que Dios haga su propósito, cumpla su propósito en la vida de esta persona y no se pierda. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo misericordioso. Un verdadero intercesor tiene misericordia, amor y compasión por todos. Por eso intercede y hace suya la carga de otros. En segundo lugar, Dios busca intercesores que giman con llanto ante Dios, que se pongan en la brecha, que se paren en el camino frente a Dios
en humildad y ruego, no con oraciones demandantes. Mire, hace unas semanas también el Señor me mostraba un sueño y me mostraba a muchos haciendo su berrinche delante de Dios, reclamando a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Con un celo. ¿Por qué levantas aquel? ¿Por qué usas aquel? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy tu hijo, soy esto, soy lo otro. Y comencé a clamar: ten misericordia, quita esa actitud de los corazones. A Dios no le agrada esas oraciones. Tenemos que acercarnos en humildad y ruego, con llanto y con lágrimas, buscando su voluntad. Mire, Jeremías era conocido como el profeta llorón, porque él lloraba todo el tiempo. Pero él clamaba y rogaba con llanto ante Dios por Judá, porque él había visto ya lo que Dios iba a hacer a este pueblo por su pecado y su desobediencia. Y él clamaba a Dios, él intercedía, advertía, pero la gente era tan rebelde que lo perseguían, lo encarcelaban, le hacían de todo menos obedecer a Dios. Hasta que Dios lo confronta y le dice en Jeremías 7:16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Mire que Dios puede hacer eso. Dios conoce el corazón de nosotros y muchas veces Él va a permitir situaciones difíciles. También un intercesor por eso debe tener discernimiento de Dios. Cuándo ir, cuándo no ir, cuándo callar, cuándo hablar. Hermano, es un área donde a mí me ha costado y he pagado muchas consecuencias. Me he metido en problemas que no eran para mí, pero por no buscar la dirección ni la voluntad de Dios antes. ¿Por qué? Porque digo, si yo puedo ayudar, ¿por qué no? Pero hay veces que Dios está obrando en alguien y no podemos nosotros meter la mano donde Dios está obrando. Por eso siempre hay que buscar la voluntad de Dios. Bueno, si yo voy, Señor, no sé por qué situación este hermano, esta hermana está pasando esto, pero haz tu voluntad en él, cumple tu propósito, punto. No decir, Señor, no recibimos un no de ti, ¿verdad? Como unos. Eso no se hace. Es arrogancia, orgullo. Y nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cómo nos va a procesar a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, los procesos son diferentes, porque las necesidades son diferentes, la rebeldía es diferente. Y eso es lo que pasó con Jeremías. Dios le dijo: no me clames por este pueblo, yo voy a tratar con ellos. Son rebeldes. Pero Él siguió intercediendo hasta el último momento antes del juicio, porque Él sabía el dolor triste final que venía para este pueblo. Y Él siguió orando, aunque Él sabía que Dios no lo iba a escuchar. Él no iba a cambiar la voluntad de Dios, pero Él pedía misericordia. Es lo único que muchas veces podemos hacer usted y yo. Ten misericordia, Señor. Yo no sé por qué está pasando esto, pero tú sí lo conoces. Y por eso muchas veces no podemos decir: Señor, saca a este hermanito de ese donde está. No, Dios lo está puliendo, déjalo. Señor, dale fuerzas. Mire, cuando andaba la persecución de los apóstoles, ellos no dijeron: Señor, quítales esa persecución que está. No, fortalécelos para que prediquen con más de nuevo tu palabra. Cuando el enemigo se levanta, hermano, contra usted, más predique, más hable de él, más de testimonio de lo que Dios va a hacer. Y usted verá cómo pronto sale usted de ese encierro. Jeremías clamó hasta el último momento, porque él sabía que aunque Dios no contestara su petición, él debía de clamar para que no se le contara como pecado. ¿Sabía usted que es pecado no orar por alguien? Mire, vamos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Jeremías sabía eso. Él no dejó de interceder, aunque Dios le dijo: no clames por ellos.
Él pedía misericordia hasta el último momento. Entonces aquí vemos, el profeta Samuel dice que él no quería pecar contra Dios si dejaba de clamar por ellos. Eso, iglesia, es para nosotros también este día. No dejemos de clamar por aquel que está en sufrimiento. No dejemos de clamar por aquel necesitado, por aquel rebelde, por aquel que no quiere nada con Dios. Que Dios tenga misericordia. Dios puede cambiar y transformar esa vida. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, también tenemos a nuestro mayor y único intermediario entre Dios y los hombres, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús, cuando vino en su ministerio terrenal, Él, antes de ser crucificado, antes de ser entregado, iba entrando a Jerusalén. Y Él lloró al ver la ciudad. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 y 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios tiene un tiempo que visita, que advierte, pero al no obedecer vienen las consecuencias. Por eso nunca te niegues de llevarle palabra cuando Dios te pone a alguien. Por eso cuando Dios te muestra, tal vez en las madrugadas que te da insomnio, que no puedes dormir, Dios te pone a alguien en la mente: levántate, tírate de rodillas a clamar por esa persona, porque no sabes lo que Dios va a hacer. No sabes tal vez lo que esta persona está pasando. Entonces Jesús también le explica a sus discípulos, le dicen: ustedes deben de orar en todo tiempo, deben de orar aún a favor de sus propios enemigos, tienen que bendecir a aquellos que los maldicen. ¿Por qué? Porque es el anhelo de Dios. No, un intercesor no está llamado, hermanos, o un cristiano, un creyente, a maldecir, a desearle mal a otro, a pagar mal por mal. No, es a bendecir a aquellos que te maldicen. Dios se lo mostró al profeta Jeremías cuando le dice que en la ciudad donde ellos estaban cautivos deberían de clamar por la paz de esa ciudad, porque en esa paz ellos iban a encontrar la paz. Jeremías 29:7, y dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí estaban esclavos, ahí estaban ellos sufriendo. Pero ahí el Señor les dice: bendigan esa ciudad, aunque es una ciudad enemiga, tal vez les han hecho daño, pero oren por ella. Miren la misericordia de Dios. ¿Y para qué es la iglesia? ¿Para qué es el pueblo de Dios? Para clamar misericordia por aquel que aún es tu enemigo. Otro intercesor es Pablo, un ejemplo de un verdadero intercesor que amaba tanto las almas que siempre les recordaba cuánto oraba por ellos. Era tanto el dolor y el gemido delante del Señor a causa de sus hermanos, que la comparaba el corazón del dolor de él con un dolor de parto. Yo no sé qué tanto sea el dolor de parto, pero yo lo comparaba con el nervio ciático cuando estaba enfermo. Pero no sé si eso sea verdad. Las mujeres sí saben. Pero Pablo tampoco no había sufrido dolor de parto, pero él comparaba cómo era profundo ese dolor en sus entrañas, porque él quería lo mejor para sus hermanos. Él clamaba y clamaba a Dios con todo su corazón y con lágrimas, que comparar con un dolor así. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Que por sus hermanos, era que Cristo fuera formado en cada uno de ellos. Que ellos reflejaran a Cristo en sus vidas, en su comportamiento, en su manera de vivir, en su testimonio. Eso era lo que le preocupaba a Pablo, que ellos tuvieran un conocimiento verdadero de quién era Dios, de quién era Cristo en sus vidas. Y Pablo nos recuerda a nosotros, su iglesia, el día de hoy, que no solo debemos preocuparnos por nuestras propias necesidades, por nuestros propios problemas. Mire, porque esa es la estrategia de Satanás. Él siempre va a buscar sus debilidades y le va a poner
trampas, le va a poner problemas para que usted se entretenga en sus problemas y se olvide de las necesidades de los demás. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener sabiduría, conocimiento de Dios y no, dice la Biblia, y no ignorar las acechanzas del enemigo. Tenemos que tener discernimientos. Entonces Pablo nos recuerda que nosotros, hermanos, estamos llamados no solamente a orar por nuestras necesidades, sino también a orar por las necesidades de otros, a clamar a Dios con todo nuestro corazón por aquellos que no le conocen. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 6 tenemos esta escritura que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como hubo necesidad en el pasado, hay necesidad el día de hoy. Como hicieron falta intercesores en el pasado, hacen falta intercesores el día de hoy. Y recuerda, Dios aún anda buscando hombres y mujeres que se pongan a la defensa, que se pongan a ser en la brecha delante de Dios, no con arrogancia, no demandando nada, sino en humildad y ruego y llanto. Hermanos, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos en una semana de ayuno, nos estamos sensibles, estamos mañana nuestra evangelización. ¿Qué estamos haciendo para ir a alcanzar a aquellos perdidos? ¿Estamos clamando, estamos gimiendo por ellos? ¿O estamos esperando que Dios cumpla sus propósitos sin nosotros buscar a Dios? Es tiempo, hermanos, que nosotros cambiemos tal vez nuestra manera de actuar. Tal vez la manera en que nos estamos acercando a Dios. O tal vez no nos estamos acercando lo suficiente. Pero yo espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Y que si no lo estabas haciendo, desde esta noche comencemos a buscar más a Dios. Si antes orabas 15 minutos, ora media hora. Si orabas media hora, ora una hora. Si orabas una, ora 2, 3. Pero busquemos a Dios con todo el corazón y veremos que las promesas de Dios se van a cumplir. Yo sé que hay muchas promesas para nuestras vidas, pero el enemigo se está robando esas promesas. Porque no hemos clamado, no hemos intercedido con lágrimas delante del Señor. Pero es tiempo que nos levantemos, que despertemos, que Dios tenga misericordia y despierte ese espíritu intercesor dentro de cada uno de nosotros. Porque aún en nuestro hogar tenemos por qué clamar. Aún en nuestro alrededor tenemos por qué clamar. Hermanos, hay mucha necesidad. El perdido está hoy más perdido que nunca. Las tinieblas están cubriendo la tierra y no hay quien se pare a intermediar, a clamar a Dios por el perdido, por el necesitado. Póngase de pie. Vamos a orar en esta noche.